Siempre hay tu compañía. Oye, bueno, tengo una frase que dijo la ministra de Salud, María Begoña Yarza, donde dice que efectivamente va a aparecer un rebrote, según ella, sobre todo por esta subvariante, la BA.2 de Omicron. Mi intención nunca ha sido alertar, nunca ha sido urgir a la gente, a la población. Pero ¿qué mirada te da esto, Gema, que puede aparecer un rebrote? ¿Qué significa esto para la población? Lo que pasa es que hemos estado mirando siempre, y eso lo hemos dicho con el doctor Artaza varias veces, o con el doctor Erazo cuando nos ha tocado estar desde el año pasado ya. En el fondo, uno tiene la suerte, entre comillas, de poder ver lo que pasa en el extranjero primero. Ellos ya han tenido rebrote, vemos que China se fue de nuevo a encierro, Europa, nuevos rebrotes, etcétera. Entonces nos podemos anticipar de cierta forma. Y más que alarmar, como dices tú, es estar mejor preparados. Ha bajado lamentablemente la tasa de vacunación a como íbamos a una velocidad absolutamente admirable, como íbamos el año pasado, y ha bajado por distintas causas, pero lo importante es que ha ocurrido eso y por lo tanto uno puede prever que va a ocurrir esta nueva segunda ola de Omicron. Yo creo que estamos mejor preparados, la población también es la que está más vacunada y si no ha tenido COVID también tiene inmunidad natural por la infección y desde ese punto de vista espero que estemos mejor parados para poder enfrentarla, pero no podemos dejar al pendiente los que todavía no están vacunados de las edades que han sido susceptibles y que no han completado su esquema de vacunación. Por lo menos llegar a la tercera dosis es lo que uno espera para tener grandes títulos de anticuerpos y lograr que esto no sea una nueva ola más y que nos vuelvan a encerrar o retrocedamos a usar las mascarillas o volvamos al Zoom de nuevo. Sí, claro. Bueno, con lo que dice la Gema, doctora Artaza, en términos de estar mejor preparados, ¿sí? Mejor preparada respecto a lo que puede pasar con esta tercera ola. Decía también la ministra, y se lo traspaso, y acá quiero su balance respecto a lo primero que le preguntaba a Gema, la posibilidad de que venga algo. Ella decía que cada 3 meses viene una ola. ¿Nos sirve a nosotros mirar también lo que pasa en Pekín, lo que pasa en China hoy día? O no hay que urgirse tanto, o si es algo real que nos pilla bien parados con la vacunación. ¿Cómo lo analiza usted, Doc? Estoy totalmente de acuerdo con mi colega ahí que tiene la suerte de estar contigo y que efectivamente podemos ver con unas semanas lo que está sucediendo afuera. Y voy a colocar un ejemplo. Omicron fue como cuando uno lanza un balón, una pelota, así con fuerza hacia arriba. Y lo que ha sucedido en todos los países es que al caer la pelota sigue dando botes y es bien interesante los botes sucesivos que se han dado en distintos países depende de cómo la población se ha comportado con el tema del uso de las medidas sanitarias y el tema de la vacunación. Entonces, efectivamente ahora estamos en un paréntesis en la cual es muy conveniente reflexionar sobre cómo prevenirnos sobre los botecitos que vamos a tener y que la altura de esos botes va a depender justamente de que nos preparemos bien, como dice la doctora. Ok. Cuando yo miro los números, ¿sirve o no sirve mirar China? Y te lo digo porque la última información que viene hoy de China suma 38 muertos por COVID en Shanghái, por ejemplo, y 920 casos nuevos. ¿No sirve o es tan alejado respecto a lo que veíamos antes de Europa, lo que veíamos de Estados Unidos, o no? Yo creo que siempre nos sirve, más que nada para resguardarnos. Como dice el doctor Artázar, yo creo que a pesar de que nos hemos pseudo relajado con ciertas medidas, todavía vemos en la calle que la gente, los que son voluntarios, por decirlo así, siguen usando mascarilla. No es que todo el mundo ande libre de mascarilla. Por lo tanto, más que miedo, yo creo que es una cultura sanitaria. Y eso se agradece. O sea, después de tanto que nos costó, los niños son un súper gran ejemplo. Los niños llegan a los controles con mascarilla, van al colegio con mascarilla y no nos olvidemos que también están circulando ya todos los virus respiratorios. Entonces no nos protege solo contra el COVID, nos protege contra todos los virus respiratorios. Obviamente ellos tienen una ola o un brote mucho más masivo, mucho más extensivo de lo que fueron la sexta ola en Europa. La cantidad de población también es distinta. Pero ¿cuáles son las medidas que se han relajado acá en Chile? Que es lo que tú has visto en la sociedad. Solamente en realidad, más que relajarse, es el tema este de que ahora en los espacios públicos puede no usarse mascarilla, pero no es un dictamen, porque a mí muchas veces me pasa en la consulta el día a día, pero doctora, ¿y yo puedo usar mascarilla? Por supuesto, si existe la voluntad. Nosotros ya veíamos hoy día te preguntan al revés. Exacto.
Entonces la gente está tan acostumbrada que igual uno de cierta forma es bueno. Ellos asumen que es como ya estamos libres y es obligatorio no usar. Y además se tienen que cumplir las ciertas medidas. O sea, estamos en espacios públicos, pero si no está la distancia de 1 metro social, que nosotros de distancia social que tenemos acá, o no hacen el lavado de mano, o las personas están enfermas y están apiladas, no tiene ni un sentido. Y eso no va a ocurrir. En el fondo son bajo esas ciertas condiciones. Y asumiendo que el gran porcentaje de la población está vacunada o ha tenido la enfermedad y por lo tanto tiene la inmunidad natural. Pero bajo esa perspectiva, yo creo que tampoco estamos tan relajados como mucha gente cree. Lo que pasa es que como en todo hay disidentes que no van a cumplir, como ya vimos ese súper caso y súper bullado de la señora que no quería ponerse mascarilla en el metro. Claro. Pero eso es un espacio cerrado, entonces hay que seguir usando mascarilla en el metro. Pero son porcentajes mínimos al respecto de eso. Doctora Artaza, en comparación a los otros virus, y viene el invierno, ¿qué comparación tenemos que hacer? O sea, afortunadamente, nosotros estamos bastante preparados como sistema de salud a lo que eran las tradicionales campañas de invierno. O sea, acuérdense que todos los inviernos, los pediatras, ahí la doctora Pérez les puede contar cómo todo el sistema pediátrico se volcaba frente a los virus sincicial respiratorio, adenovirus y todo esto, y se reconvertían camas y los servicios de urgencia, todo eso. La pandemia hizo una especie de burbuja con respecto a lo que eran nuestros tradicionales inviernos, y ahora lo que va a pasar es que vamos a tener un invierno más tradicional, en que vamos a tener la convivencia de COVID todavía, y vamos a tener otra vez nuestros clásicos virus en los niños, el sincicial, el adenovirus, y por supuesto la influenza, la gripe, para todos los grupos de edad. Y esos virus hoy día, y vuelvo a la mascarilla, porque fíjate que en caso personal, yo no soy un ejemplo masivo, pero sí en lo individual, a mí la mascarilla me ha permitido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy no resfriarme, por ejemplo. Absolutamente. O sea, yo no sé si mi ejemplo se puede generalizar, pero para los niños hoy día les sirve la mascarilla para no tener otros virus, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa es que también sabemos que los niños, por normativa, se les pide a los mayores de 5 años usar. Pero igual hay más chiquititos, mayores de 3, que sí están preparados y educados para usarla. Y si ese niño está preparado para eso, yo espero que los colegios, los jardines, no prohíban el uso de mascarilla o los manden de vuelta sin mascarilla. Si ese niño está acostumbrado, el papá lo educó, tiene que seguir con esa misma indicación, y ojalá lo manden de vuelta a su casa con mascarilla, que también esa es otra cosa que me dicen siempre los papás. Nos protege contra todos los virus que mencionó el doctor Artázar y contra el parainfluenza y el rinovirus, que son los virus que están en mayor circulación en este momento, en las últimas semanas de abril y en realidad partió en marzo. Entonces, ¿cuál sería la utilización lógica, normal, adecuada de los niños, de las niñas en jardines infantiles, en los colegios, Gema? Lo ideal es que se ocupe correctamente la mascarilla quirúrgica o la N95 o su equivalente, cubriendo nariz-boca, como siempre lo hemos dicho durante toda la pandemia, y con un recambio adecuado. Si esta mascarilla se moja, ya sea por la respiración, por saliva o por la mala utilización, volver a recambiarla. Ojalá guardarla en una bolsita, si somos ecológicos, de papel. No, pero en términos de la clase, la utilización dentro de la clase. Dentro de la sala de clases. Para ti debería ser una obligación siempre. Okay. Doctora Artaza, cuando uno mira la situación del invierno hoy, ¿cómo nos cuidamos contra el invierno? El invierno, más proliferación obviamente de los virus, las situaciones más complicadas, pero no ahora de los niños. Le quiero preguntar del adulto mayor. Hagamos ese ejercicio del adulto mayor, que habitualmente se deja botado en este tipo de temas respecto a que han tenido una vocación tremenda para ir a vacunarse. Pero hoy, en el invierno, ¿cómo se cuida el adulto mayor respecto a eso? Mire, en este caso rige muy bien las indicaciones que hemos estado dando para los niños, porque son los extremos de la edad donde se concentra la mayor vulnerabilidad y el mayor riesgo. Entonces, primero, reforzar que los adultos mayores, entre los cuales yo me incluyo, tenemos que tener nuestra vacuna, todos los años nuestra vacuna para la gripe. Y lo segundo es cuidar mucho de estar con el abrigo suficiente, la adecuada hidratación y la consulta precoz frente a cualquier síntoma respiratorio. Bueno, ¿qué significa eso? ¿En qué momento tengo que ir a ver a un doctor? Cuando yo tengo, primero porque tengo fiebre más allá de ciertas horas, sobre todo en los adultos mayores,
como en los niños pequeños, son edades en las cuales es más preocupante la sintomatología respiratoria, y si hay respiración agitada y dificultad para respirar, eso es perentorio de indicación de consulta. Así que cuando hay tos con dificultad respiratoria y fiebre, esos son síntomas clásicos que indican que tiene que haber una consulta precoz, de tal manera de no estar enfrentándose a complicaciones que después cuesten más enfrentarlas. Ajá. Gemma, como pediatra, ¿te ha tocado casos de confusión? ¿Es un resfrío o es COVID, doctora? Síntomas, sí. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? ¿Se ha mezclado? Porque son síntomas tal vez muy similares. Yo creo que para ambos casos, como decía el doctor Artázar, las dos edades son extremas. Debemos recordar, y voy a felicitar nuevamente porque esto es obra de todos, nuestro gran Programa Nacional de Inmunizaciones. Están cubiertas la mayoría de los gérmenes más habituales, tanto virus como bacterias, para provocar infecciones respiratorias, y además como que reciben la influenza, el grupo etario de 6 meses a 10 años y los adultos mayores, también reciben la neumocócica los bebés y la del neumo 23 los adultos mayores. Entonces, y ese es el neumococo, es el germen principal bacteriano que produce neumonía. Y como tú me preguntabas, ¿cómo diferenciar resfrío? Claro, sobre todo ahora en la época que viene. Versus rinitis alérgica, Claro. versus crisis asmática. Entonces es harta la variedad que uno tiene que diferenciar. Pero siempre hay ciertos como síntomas o signos de mayor riesgo. Si yo tengo congestión nasal y no me siento mal, aunque tenga fiebre, pero fiebre baja y no me siento tan mal, no me duele el cuerpo, el dolor de cabeza no es insoportable o que no responde al paracetamol, a los antipiréticos y analgésicos de uso habitual, yo no me debería preocupar. Lo mismo que si no tengo dificultad respiratoria, puedo esperar o puedo consultar a mi pediatra o a mi médico de cabecera en tiempo. Okay. Pero si yo tengo, incluso si no tengo fiebre, pero me siento tan mal que me duele el cuerpo por completo, no me puedo mover, no me puedo levantar, el dolor de cabeza es insoportable, tengo dificultad para respirar, ya sea porque respiro agitado, en los bebés porque se hunden las costillas o se hunde aquí o hay aleteo nasal, y esta frecuencia de respiración es más aumentada de lo habitual porque los niños la tienen aumentada o están muy taquicárdicos, o sea, la frecuencia cardíaca aumentada, eso es un signo de alarma y de alerta de dificultad respiratoria inminente y hay que consultar al servicio de urgencia. ¿Eso sería más cercano a? Eso sería más cercano a una bronquitis por cualquiera de estos virus graves en un pequeño lactante o síndrome bronquial obstructivo o una neumonía de frontón. Ok. Doctor Artázar, si yo le pregunto hoy día, ¿en qué estamos? ¿Cómo definimos esta etapa? Usted ha sido bastante drástico para ir definiendo momentos críticos que vivimos, sobre todo en temporadas pasadas, pero hoy, ¿en qué etapa estamos con el COVID en nuestro país? ¿Una etapa de estabilización? ¿Una etapa de espera, de observación de lo que pueda pasar? ¿O una etapa donde ya nos acostumbramos a que estos van a ser los números permanentes de aquí hacia adelante? Voy a decirlo con un chilenismo. Estamos en una etapa de alaguaite. Y es una etapa muy riesgosa porque es cuando uno se puede confiar. Y por lo tanto, creo que, y aquí yo creo que la doctora Pérez va a estar de acuerdo conmigo, tenemos que estar no asustados, sino que ocupados de fortalecer todas las medidas preventivas justamente para que este tiempo bueno que estamos viviendo ahora, evidentemente cifras que están bastante adecuadas, aceptables desde el punto de vista de la presión sobre los sistemas de atención que han ido disminuyendo. Entonces, este es un momento muy importante de reflexión, de conversación, de educación, de tal manera de que podamos enfrentar un invierno con el menor riesgo posible. Falta una vacunación completa, ¿no, Gemma? Exactamente. ¿Cuál es tu llamado? La verdad, voy a aprovechar de que tanto lo han consultado los pacientes como también las cuñas que he hecho aquí para algunos colegas tuyos de Vega. La gente tiene mucha aprensión contra la cuarta dosis, tanto porque muchos médicos, y ahí obviamente yo sé que el doctor Artázar no está de acuerdo, al igual que yo, han dicho que no hay tanta evidencia contra la cuarta dosis, pero ya llevamos tiempo en la pandemia y sabemos que los títulos de anticuerpos van bajando, tanto para la vacuna como para la infección por COVID. Entonces, si ya han pasado más de 6 meses de nuestra tercera dosis, deberíamos tener cuarta dosis.
Eso es un punto principal. O sea, ¿no sería ilógico tener después una quinta dosis? De eso se está estudiando y también lo dijo la ministra. En el fondo no hay evidencia sobre eso, hay más evidencia sobre la cuarta dosis, pero como dices tú, no sería ilógico. Todos los años nos vacunamos contra la influenza, contra las cepas que están circulando y según lo que ocurrió el año anterior o el invierno anterior. Entonces, ¿por qué no podría hacer lo mismo contra el COVID si es un virus bastante similar, mucho más contagioso, por supuesto, pero de cierta forma se comporta similar en su estacionalidad y en la respuesta inmunológica? Y lo que se teme mucho es al tema de Moderna, dada que una Moderna también es, como su nombre lo dice, es Moderna, es nueva, entonces no, es ARN mensajero, al igual que Pfizer, y por lo tanto puede ser mucho más reactogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que genera muchos más efectos locales, no adversos, sino que son reacción a la vacuna, porque nuestro sistema inmune actúa rápido y reacciona rápido, más fiebre, síntomas como de gripe, dolor muscular, dolor de cabeza, pero que no va a durar más de 2 a 3 días. Y en eso tiene que tener la población tranquilidad. No es que le hizo una reacción adversa grave y que le va a pasar algo grave secundario a las vacunas. Doctor, me escribe Patricia Escobar, me dice aquí en Twitter, porque ustedes también la pueden revisar después si quieren. Me dice, a los menores de 18 años, ¿cuándo les tocará la cuarta dosis que no tengan enfermedades crónicas? Están expuestos al COVID. ¿Qué le podemos decir, doctor? Que tengan paciencia, que aquí hay que transmitir mucha confianza en el equipo de asesor del Ministerio de Salud en los temas de vacunación. Como dice la doctora Pérez, aquí hay algo que este país tiene que estar siempre orgulloso, que es en nuestros planes de vacunación, y por lo tanto la autoridad sanitaria a su momento va a dar la indicación. Yo creo que en eso hay que estar atentos. Las medidas se estudian muy bien, es gente que sabe mucho, que es respetada por todo el mundo científico, así que simplemente estar atentos a las indicaciones que da la autoridad sanitaria, y una vez que se nos diga, mire, tenemos que colocarnos tal vacuna, corresponde tal dosis, hacerlo. Lo mismo va a suceder como estaba hablando usted con la doctora Pérez con respecto a si hay que colocarse en algún momento la quinta dosis, o todos los años para los grupos vulnerables. Eso quiero transmitir con mucha fuerza, que tenemos que tener confianza, credibilidad en que estamos en buenas manos desde el punto de vista de las personas que están detrás de todas estas indicaciones con respecto a cuándo y quiénes debemos irnos vacunando. Ok, la última, Gema. Maritza, mi hijo pasó 2 días con fiebre, cada 8 horas, aprox. Y hoy domingo amaneció con tos húmeda. ¿Qué virus podría ser?, pregunta ella. La verdad es que podría ser cualquiera de los que está circulando. Los que están circulando con mayor frecuencia en estas últimas semanas son rinovirus y parainfluenza. ¿Cómo los diferencio a los dos? Habitualmente parainfluenza da más síntomas de laringitis. Una tos seca que es irritativa, que puede sonar como tos de perro, que se conoce popularmente, y con disfonía asociada. Eso nos podría diferenciar. Pero medidas generales, uso de ibuprofeno, si no es alérgico al ibuprofeno, por supuesto, harto líquido, y si no tiene mayores complicaciones o dificultad respiratoria no necesita consultar a urgencia, pero sí, por supuesto, necesita quedarse en su casa. Ok, buen dato. Doctora Artaza, le mando un abrazo. Vaya a comerse unos marisquitos hoy día, porque trabaja mucho también. Para que tenga fuerza ahí que está en la quinta región. ¿Sí? Un abrazo grande. Abrazo. Ya podré acompañarlo allá algún día. Bienvenido aquí, bienvenido acá. Hacemos un equipo